Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios por la dicha que nos da de poder alabar su nombre, de poder presentar delante de Él cada una de nuestras peticiones. Y ahora tenemos el deleite de poder escucharlo a Él a través de su palabra. Vamos a leer la Escritura en la Epístola de Santiago, capítulo 3, y vamos a dar lectura a los versículos 3 al 6. Epístola Universal de Santiago, capítulo 3, versículos 3 al 6. Con la ayuda del Señor, si ya lo tiene, puede dar gloria a Dios. Muy bien, vamos a leer unidos la palabra del Señor. Epístola de Santiago, capítulo 3, versículos 3 al 6. Dice así: He aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan, y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quisiere el que las gobierna. Así también la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí, un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y es inflamada del infierno. Vamos a orar al Señor para que Él sea el que siga hablando a nuestras vidas y podamos nosotros tomar la parte que nos corresponde y ser edificados con la palabra de nuestro Dios. Oramos. Padre bendito, en esta preciosa hora de la noche nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias por todas las bendiciones que tenemos en Cristo nuestro Salvador. Muchas gracias, porque nos das la dicha, Señor amado, de adorarte, de presentar delante de ti cada una de las necesidades. Y no nos olvidamos de nuestros hermanos que están necesitados. De una manera especial tu siervo, nuestro hermano Obed, visítalo, Señor. Y así a cada uno, Señor amado, tú glorifiques tu nombre. Pero ahora tenemos este deleite, escuchar tu palabra. Habla a nuestra vida, habla a nuestros corazones. Permite, Señor amado, que seamos edificados y que podamos, Señor amado, tomar la parte que nos corresponde, Dios eterno. Estamos en tus manos preciosas, sabiendo que tú haces más y que te glorificas en cada uno de nosotros y usas mi vida para hablar tu palabra, Señor amado. Nos dejamos en tus manos. Por Jesucristo, tu Hijo muy amado, nuestro bendito Salvador, te lo he rogado, mi Dios. Amén. Amén. Ocupen su lugar, amados hermanos. En el libro de los Proverbios, hablando acerca de la lengua, dice: el hombre perverso cava el mal, y en sus labios hay como llama de fuego. Fíjese, en una versión más sencilla dice: el malvado es un horno de maldad, aún sus palabras parecen llamas de fuego. Así. Otra parte de Proverbios también nos dice: la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos.
Nos está diciendo, la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho, así dice, los que hablan mucho sufrirán las consecuencias, así. Y entonces, esto nos está diciendo acerca de un juez que puede pronunciar sentencia de vida o muerte. Las palabras de un necio pueden causar su propia muerte, pero el uso sabio de las palabras conduce a una vida bienaventurada. Por eso dice, comerán de su fruto, es decir, se beneficiarán de ella. Hermanos, ¿cuánto cuidado debemos de tener con la lengua? Ya vimos nosotros lo primero que nos dice este capítulo, amados hermanos, y primero marca bien a todos los maestros de la palabra, porque hacemos uso de la lengua. Y usted puede, amados hermanos, comunicar para bien o puede comunicar para mal. Y hoy vamos a considerar pues esta parte, y esto tan importante: una lengua fuera de control es un peligro. Así, una lengua fuera de control es un peligro. ¿A cuántos les gusta hablar? Y ahora ya a nadie le gusta hablar. Y la verdad es que esta lengua, y en el día uno habla y habla y habla y habla. Le decía a una pequeñita, ya duérmete. Y dice, ay hermano, es que esta lengua no se para. Y da risa, pero habla y habla y habla y habla y no hay quien lo pare así. Entonces, amados hermanos, cuando hablamos de esto, una lengua fuera de control es un peligro. Tenemos que nosotros tener presente que solo una vida llena de Cristo puede controlar la lengua. Mire, si no está llena nuestra vida del Señor, olvídese. Cuidado con esa lengua, cuidado con lo que habla, cuidado con lo que dice. Cuando no solamente, amados hermanos, la epístola de Santiago, sino el apóstol Pablo en la epístola a los Efesios, hablándole a la iglesia de Éfeso, le decía a los hermanos, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Y, amados hermanos, cuando uno piensa en un borracho, ¿cómo habla un borracho? Con la lengua, ¿qué? Suelta. Dice, tiene suelta la lengua. Y hasta por ahí dicen que los niños, ¿y qué? Ajá, sí, así dicen. Y es que el borracho suelta la lengua y todo descontrolado porque está bajo el control y el dominio del vino, del alcohol. Por eso es que está diciendo, no os embriaguéis de vino, en lo cual hay disolución, mas sed llenos de espíritu. Entonces, mire, de lo que usted esté lleno, eso es lo que a usted lo va a controlar. De lo que usted esté lleno, ¿de qué está lleno usted? ¿De qué está lleno? De eso que está lleno, eso es lo que lo va a controlar a usted. Ya nos presentaba nuestro hermano Luis en el grupo de varones acerca de esto, y él nos presentaba y nos decía, dice, la Biblia dice en San Lucas, cuando habla de esta palabra llenos, que es lo que controla a la persona, y en San Lucas 5 dice, y tomó espanto a todos y glorificaban a Dios, y fueron llenos del temor, diciendo, hemos visto maravillas hoy. Fueron llenos del temor. Entonces, ¿qué es lo que los controlaba en ese momento? El temor.
Ahora, en otra ocasión, también dice la Escritura que estando frente al Señor, entonces todos en la sinagoga fueron llenos de ira, oyendo estas cosas. Y ya nosotros sabemos que eran los escribas, los fariseos, que querían matar ¿a quién? ¿Por qué? ¿Qué es lo que los controlaba? La ira. La ira. De eso que usted está lleno, eso es lo que los controla. En Hechos también nos dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Qué los controlaba? El Espíritu Santo. ¿Y lo manifestaban a través de qué? Del gozo. Por eso estamos hablando, amados hermanos, acerca de esto. Una lengua fuera de control es un peligro. Y hablamos de lo que tú estés lleno, eso te va a controlar, eso va a controlar tu lengua. Por eso es que el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros se contrista a causa de que esa lengua no tiene ¿qué? Control. Y es la razón que el apóstol Pablo dice, no te embriagues de vino, en eso hay disolución, el borracho habla disparates, el borracho habla sin control, no seas semejante a... ¿Cuál es el consejo? Sed llenos de espíritu. Que sea el Espíritu de Dios que controle y gobierne tu vida. Hermano, la epístola de Santiago enfatiza que las buenas acciones fluirán naturalmente en aquellos que están llenos del Espíritu. Pero también la epístola cuestiona si alguien puede o no puede tener una fe viva, una fe salvífica, si el fruto del Espíritu no puede apreciarse en él. Algo a lo que el apóstol Pablo hablaba a los Gálatas en el capítulo 5. Y entonces dice, es que si vivimos en el Espíritu, porque también habla y dice, si vivimos en el Espíritu, ¿qué? Andemos también en el Espíritu. Ahora, el capítulo 3, que es el que estamos nosotros teniendo como objeto de estudio, pues ese nos habla precisamente de la lengua, que hay que domar la lengua, así. Hay que domar la lengua. Nosotros hemos escuchado y la palabra del Señor nos los menciona porque Proverbios nos habla mucho de ello. Y entonces dice Proverbios 10, en las muchas palabras no falta el pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Y estamos viendo, porque el capítulo 3 nos habla de eso, hay que domar la lengua. Y la Biblia dice, cuidado con que hables y hables y hables y hables. ¿Sabes que en las muchas palabras y que estás bla, 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 cuánto pecado cometes ahí? ¿De quién estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Lo que estás hablando honra a Dios? Porque lo que nosotros hablamos, amados hermanos, tiene que honrar a Dios. Por eso el apóstol Pedro dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si no, ¿qué? Cállese. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, aún nosotros que nos paramos aquí, ministre conforme a la virtud que Dios suministra, para que en todas cosas sea Dios glorificado por Jesucristo, al cual es gloria e imperio para siempre. Jamás. Amén.
Ya estamos hablando de esto, hay que domar la lengua en todo lo que hacemos. No también hablaba a los corintios y dice, ¿qué pues? Oraré con el espíritu, mas oraré también con el entendimiento. Hasta para orar, amados hermanos, hasta para orar, no puede decir, y está orando, pero como no ora con el entendimiento y dice, Padre, gracias por tu sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿El Padre fue el que murió en la cruz? Por eso está diciendo, oraré con el espíritu, mas oraré también con entendimiento. Cantaré con el espíritu, mas cantaré también con entendimiento. Porque todo esto tiene que edificar, como dice el apóstol Pedro, para que en todas cosas sea Dios glorificado. Entonces ya estamos haciendo uso de la lengua. Y vas a cantar, a ver, ¿qué es lo que vas a cantar? ¿Ya analizaste? ¿Ya analizaste? Porque hay cantos que no glorifican al Señor. Es más, llegan a rayar, amados hermanos. Oiga, dice uno, eso es una, ¿cómo decimos? Eso no es de Dios, es una herejía. Por eso uno debe de tener cuidado. Uno debe de tener ese cuidado. En las Escrituras, entonces, ya estamos hablando de esto, hay que domar la lengua. Reitero lo que les mencionaba, en las Escrituras nosotros vemos muchas veces que a la lengua se le describe como malvada, una lengua malvada, se le describe también como engañosa, como perversa, como inmunda, como corrupta, como aduladora. ¿Alguien le ha hecho alguna vez una adulación? Y que le ha dicho, ay Marquito, yo no había oído tocar a nadie como tú. Pero es una lengua aduladora que por atrás está ¿qué? Se está burlando. Por eso la clasifica de corrupta, de difamante, de chismosa, de blasfema, de insensata, de jactanciosa, de amargada, de maldiciente, de contenciosa, sensual y vil. Por eso hablamos, una lengua fuera de control es un peligro, así. Hermanos, sinceramente, ¿cree usted que esta tendría que ser nuestra oración diaria? Señor, mi lengua, Señor. O ni siquiera por su mente pasa esa preocupación y necesidad de poner delante del Señor su lengua y que sea el Espíritu de Dios que venga a tomar control de ella. La lengua, una lengua fuera de control es un peligro, como lo sería un caballo o un barco fuera de control. Aquí en los versículos 3 y 4 donde nosotros leímos, vamos a leerlo nuevamente. Santiago capítulo 3, versículos 3 y 4. Dice, he aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde quisiere el que las gobierna. Entonces hablamos de esto. Una lengua fuera de control es un peligro, como lo sería un caballo o un barco fuera de control.
Ahora traemos a nuestra mente un caballo no domesticado, pero una vez que se hace el trabajo y hablamos de un caballo fuerte que puede ser controlado con un pequeño freno en su boca, ahora ya ese caballo es útil porque está bajo un ¿qué? Un gobierno, bajo un control. Lo mismo nos habla de un gran barco, de una gran nave que puede girar debido a un pequeño timón y se le da dirección. Se le está dando dirección con un pequeño timón. Así nosotros en nuestro cuerpo tenemos una pequeña ¿qué? Y hasta dudan. Pues una pequeña lengua. Una pequeña lengua. Entonces, cuando nosotros nos está mostrando dos ejemplos aquí primero, y nos lleva al entendimiento que así como el que controla su lengua, tiene control sobre sí mismo. Pero ya nos está diciendo, porque dice, aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan. Dice, ahí están los frenos. Pero si se los ponemos, necesitamos ¿qué? Un jinete. Ahí está el timón, pero el barco necesita ¿qué? Un capitán. Ahí está. En las Escrituras, amados hermanos, en las Escrituras el Señor nos habla acerca de esto. Y ya lo vemos aquí en Santiago 3. Si la lengua es como las riendas en la boca de un caballo o el timón de un barco, entonces nosotros vemos ahí, tenemos que preguntarnos quién o qué lleva las riendas, o quién o qué dirige el timón. Porque alguno podría pensar, imagínense aquellos que hacen... Porque uno puede pensar, ¿cómo le hago para resolver el problema de la lengua? Si ha oído del alcohólico que dice, ahorita estoy jurado. Dice, estoy jurado y no puedo, ¿qué? No puedo tomar porque está jurado, digamos, por 3 meses. ¿Ya resolvió el problema del alcohol? Porque está jurado, ¿ya resolvió su problema? No. Y uno podría pensar, bueno, ya le puse freno al caballo, pero necesita alguien que lo gobierne. Necesita alguien que lo gobierne. Y nosotros vemos y sabemos que en la Escritura, ahí observamos cómo el Espíritu de Dios, obrando a través del nuevo hombre, pone las manos en las riendas y el timón que es nuestra lengua. Por eso se necesita el Espíritu de Dios. Sin la dirección y control del Espíritu Santo, pues el hombre habla lo que se le ocurre. Hermano, es bellísimo cuando uno ve lo que expresaba el rey David en el primer libro de Samuel, cuando él dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Eso es bellísimo. Y él está en el final de sus días y se está despidiendo y él está diciendo, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Que cuando nosotros nos vayamos de esta tierra puedan decir, ese hombre, esa mujer de Dios siempre habló por el Espíritu de Jehová. Y que no digan, ese hombre que está ahí toda su vida fue un hablador. ¿Se da cuenta? Que cuando nosotros dejemos esta tierra, amados hermanos, como cristianos, y esto que dice la palabra, y dar gracias al Señor, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí.
No soy yo, es Él, es Él. Su palabra ha sido en mi lengua. ¡Qué gobierno tan más especial! Oiga, otros usan su lengua, pues según sus emociones o desde aspectos de su naturaleza carnal. Y esto trae, amados hermanos, muchísimo dolor. Oiga, usted como cristiano, usted como esposo, como hijo, como esposa, cuando abre su lengua para lastimar a la esposa, no le va a decir nada, pero eso ya la marcó. O lo que le dice a su hermano, o lo que le dice a sus hijos. El apóstol Pablo, amados hermanos, ahí en 2 Corintios 12:20, él hablaba y decía estas palabras: porque temo, hablando de los corintios, que cuando llegare no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual no queréis, que haya entre vosotros contiendas, envidias, iras, disensiones, detracciones, murmuraciones, elaciones, bandos. Todo tiene que ver ¿con qué? Con la lengua. Ay, sí, se cree mucho porque trae un suétercito de marca. Oiga, envidioso, si Dios le plació darle, ¿qué a ti? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta por qué cuando nosotros estamos viendo, amados hermanos, aquí nosotros ponemos frenos en las bocas de los caballos para que nos obedezcan y gobernamos todo su cuerpo? Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos, mire, y llevadas de impetuosos vientos, podemos nosotros ser provocados para que esta lengua se suelte. Pero si tiene el gobierno del Espíritu, sí, ha visto a Jesús en las Escrituras que hubo momentos en los que él ¿enmudeció? A ver, ¿qué nos dices? ¿Qué nos dices? Y él enmudeció. Hay provocaciones. ¿Es usted provocado? Qué bueno, porque ahí usted va a ver si su lengua está bajo el gobierno o el control del Espíritu de Dios, o está todo descontrolado. Decía un cristiano: yo también sé gritar, no me grite porque también sé gritar, dice. No se deje descontrolar. No dice eso que el esposo, la esposa, no me hables así porque yo también puedo alzarte la voz. Por eso dice, mirad, observa, pon atención, mira lo que Dios está diciendo. Así inicia el texto 4. Mirad también, pon atención a este ejemplo que te está dando la epístola de Santiago. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde quisiere el que las gobierna. Hermano, ¿y quien nos gobierna a nosotros quién es? Cristo, por medio de su Espíritu Santo. Es el Señor el que nos gobierna por medio de su Espíritu. Por eso hablamos, amados hermanos, esto tan importante: una lengua fuera de control es un peligro. Y ya cuando nosotros vemos el versículo 5,
dice así también: la lengua es un miembro pequeño y se gloría de grandes cosas. He aquí un pequeño fuego, cuán grande bosque enciende. Así, otra vez con la lengua, y ahora ya pone el ejemplo de que es como un pequeño fuego, pero ese pequeño fuego, ¿qué? Usted lo ha escuchado en las noticias, una colilla de cigarro, ¿qué hizo? Oye, un desastre terrible. Entonces hablamos, una lengua fuera de control es un peligro como un pequeño fuego que incendia un bosque. Hermano, esta lengüita así, y una pequeña palabra, ¿cuánto daño puede hacer? En las dos primeras ilustraciones o en los dos primeros ejemplos, los animales y los barcos son controlados por pequeños objetos. Y en esta última ilustración, ya aquí nosotros vemos que una pequeña chispa, como está diciendo aquí, amados hermanos, destruye pues grandes bosques. Ahora, uno dice, el fuego bajo control es una bendición. Porque con el fuego, ¿qué? Oh, ustedes lo saben muy bien, cocinan y muy rico. Y uno disfruta de su cocina. Pero estamos hablando de un fuego que está bajo ¿qué? Bajo control. Pero un fuego sin control es como una lengua sin control, sin gobierno. Así, hermanos, lo que otros nos dicen a nosotros y lo que nosotros les decimos a otro puede edificar o puede dañar, y esto puede durar por toda una vida. Por eso es que ya está hablando aquí del cristianismo práctico. Y aquí es cristianismo práctico. Mi lengua, mi lengua, mi lengua, mi lengua, mi lengua, mi lengua. ¿Cuánto daño ha hecho? ¿Cuánto daño le he hecho a mis hijos? ¿Cuánto daño le he hecho a mi esposa? ¿Cuánto daño le he hecho a mi familia? Por esa lengua incontrolable. Por eso es que ya nosotros vemos, dice, la lengua es un miembro, sí, pequeño, pero se gloria de grandes cosas, habla de más. Por eso es que la Escritura nos dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sea vuestra palabra siempre con gracia, hermano. Debe ser nuestra petición, Señor, de todos los días, sea mi palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que yo sepa cómo responder a cada uno en su momento, ni antes ni después, en su lugar. Por eso hablamos de esto. La lengua es como un pequeño fuego que incendia un bosque. Proverbios nos dice, hay quienes hablan como dando estocadas de espada. Ya, el Señor nos está hablando aquí. ¿Cómo hablamos nosotros? Hay quienes hablan como dando estocadas de espada. Ay, manita, no te lo quería decir. ¿Cómo le hacen? Ups. ¿Se me qué? Ajá, así dice, se me salió. No se le salió, de la abundancia del corazón. Eso lo traía ahí. Y esta lengüita que no tiene control quería ¿qué? Manifestarlo. Hay quienes hablan como dando estocadas de espada, mas la lengua de los sabios, y así dice. Ahora, lo contrario, la lengua de los sabios, dice, es medicina.
Oiga, y uno dice, ¿cómo da gusto escuchar a tal y tal cristiano? Sus palabras son medicina. Pero hay otra parte también que dice, hablando de la lengua, martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo, falso testimonio. ¿Quién se ha dado un martillazo en un dedo? Y ya está ilustrando aquí, mire, esa lengua puede causar mucho dolor. Cuando uno se da un martillazo hasta se chupa el dedo, no sé si el dedo agarra sabor, pero ya está, amados hermanos, ilustrando. ¿Sabe que tu lengua, esa palabra que estás soltando puede traer mucho qué? Mucho dolor, como un martillazo. Nada más que ese se va a ir, ese dolor. Y esa palabra va a quedar ¿qué? Clavada ahí. Martillo y cuchillo, porque hay palabras que hieren. ¿Por qué cree que el Señor nos dice, amados hermanos, sobre toda cosa guardada, guarda qué? Si te hirieron, ven a Cristo y dile, Señor, aquí está mi corazón, no permitas que yo guarde resentimiento. Me dolió lo que me dijeron, me dolió, Señor amado, lo que escuché, me dolió tanto lo que supe de mi hermano en quien yo confiaba. Pero Señor, vengo a ti, sana mi corazón, por favor, sánalo, Señor, sánalo, por favor. Pues uno tiene que cuidar su corazón. Martillo y cuchillo y saeta, una flecha. Bueno, imagínense ya no una flecha, se han enterrado una aguja. ¿Y cómo duele? Es un dolor muy agudo. Martillo y cuchillo y saeta aguda es el hombre que habla contra su prójimo. ¿Quién es nuestro prójimo? El próximo, el que está a nuestro lado, el más cercano. Otra vez reitero, puede ser tu esposa, tus hijos, tu familia, tu hermano en Cristo, tu compañero de trabajo. Controla tu lengua. La blanda respuesta, sí, quita la ira. Ahí está otra vez la lengua. Te hablaron fuerte y airado, dice el Señor. La blanda respuesta apacigua. Pero la palabra áspera, ¿qué hace? Hace subir el furor. Otra vez con la lengua. Pero si está el control y el gobierno del Espíritu Santo de Dios, entonces es el que pone freno a nuestra lengua. Le gritaron, pero usted ¿qué? Usted no grite. Le insultaron, pero usted ¿qué? Usted no insulte. ¿Qué le dijeron? Recuerde lo que dice la Escritura. La blanda respuesta quita la ira. Ahora, aquí mismo en Santiago, cuando está hablando, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿Ha tenido usted algún pleito con algún hermano? ¿Alguien le ha querido buscar pleito aquí en la congregación? Que no voy a hablar de otras congregaciones. A mí el Señor me puso ¿dónde? Aquí, vamos a hablar de nosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Así. No vamos a pensar en otros, no, en nosotros. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No son de vuestras concupiscencias, las cuales combaten en vuestros miembros. Y aquí tenemos un miembro ¿qué?
muy pequeño. Y es una batalla, es una batalla, es una batalla, es una batalla. Por eso está ocupando la palabra, los cuales combaten, hay una lucha. Hay una lucha. Yo sé que usted está luchando. Y uno de los problemas estoy hablando también del cristiano, es su lengua. Es la lengua. Ahora ya nos las hace ver un poquito más gráfica. Porque ya nos dice aquí, el versículo 6, vamos a leerlo, dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad, así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. ¿Y es inflamada de qué? Hermano, es muy serio, no lo tome a juego. No lo tome a juego, por favor. Una lengua fuera de control es un peligro, y ya nos está diciendo aquí, una lengua fuera de control es un mundo ¿de qué? De maldad. Una lengua fuera de control es un mundo de maldad. Hermanos, aunque pequeña, la influencia de la lengua abarca prácticamente todos los aspectos de la vida del ser humano, tanto para bien como para qué, como para mal. Y esto es algo que nos compete a todos y que todos luchamos. No hay uno solo que diga, yo no batallo con esto. Sí, usted está batallando. No sea mentiroso, controle su lengua. Y entonces ya nos está diciendo, la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Dios mío, es algo peligroso, realmente peligroso. La lengua puede ser algo incontrolable, capaz de destruir la vida del que habla. O sea, se destruye a uno mismo porque la verdad así pasa, pero destruye también la vida de los demás. Destruye la vida de los demás. Y entonces dice, así la lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Sí, porque si no tiene control, si no tiene gobierno, oiga, contamina todo e inflama la rueda de la creación, y es inflamada del infierno, que es una expresión metafórica. Y nos habla de una lengua llena de iniquidad, nos habla de una lengua contaminada, que es encendida por las llamas del infierno, por Satanás mismo, pues. Y uno cuando ve la Escritura, amados hermanos, uno tiene que poner atención. La perversidad de la lengua tiene su origen en el infierno mismo. Así, la lengua sin control puede causar un terrible daño. Satanás usa la lengua para dividir a las personas e instigar enfrentamientos. Ahora, cuando uno, porque aquí mismo habla, y lo vamos a ver más adelante, pero aquí mismo en Santiago, en el versículo 13 en adelante, dice, ¿quién es sabio y avisado entre vosotros? Muestre por buena conversación sus obras en mansedumbre de sabiduría. Pero si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos contra la verdad, que esta sabiduría no es la que desciende de lo alto. ¿Qué sabiduría es? Terrena, animal, diabólica,
porque donde hay envidia y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Se da cuenta de lo peligroso que puede ser? ¿Qué cosa? Nuestra lengua. Ya vamos a ver más adelante, porque dice, y con esa alabamos, con esa bendecimos, y ya nos va a ir diciendo la Escritura. Y dice uno, ¿cómo es posible? Con esa lengua que bendice a Dios, con esa también está ¿qué? Sí, utilizándola para mal. Hermano, debe ser nuestra petición diaria lo que el salmista hablaba con el Señor en el Salmo 19 cuando él decía, sean gratos los dichos de mi boca. Fíjese, dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermano, usted tiene que hacer esto una petición suya. El salmista decía, pon, oh Jehová, guarda a mi boca. No, y véalo, ya nada más ahorita que terminemos, ya vamos a dar gracias. Dese cuenta de lo que usted habla, dese cuenta de quién va a hablar, a quién va a criticar. Porque la lengua sin control es imparable. Y va a decir así, ay, lo acabo de escuchar. Pon, oh Jehová, guarda a mi boca. Ponle un vigilante. Y le dice, guarda la puerta de mis labios. ¿Se da cuenta? Señor, que al final de mis días pueda decir, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha sido en mi lengua. Póngase de pie. Que esta sea la petición de todos nosotros. Señor, que los dichos de mi boca sean gratos, porque sabe que el Señor nos escucha todo lo que decimos, todo lo que hablamos, que todo lo que hablamos suba hasta el Señor como un perfume, como algo grato, algo agradable. Esa era la petición de David. Señor, cuando yo le hablo a mis hermanos en Cristo, cuando yo le hablo a mi esposa, cuando le hablo a mi esposo, a mis hijos, Señor, aun cuando los voy a reprender y disciplinar, que sean gratos los dichos de mi boca. Pon, oh Jehová, guarda mi boca. Pon, oh Jehová, guarda mi boca. Guarda la puerta de mis labios. Esto no es para decirle al Señor, Señor, dame esto, dame aquello, dame lo otro. Me dice, venga el Señor y Él le va a bendecir. No. Esta es una petición por causa de nuestra lengua. Y no la para. Sé lleno de espíritu. ¿Quién controla toda su vida? ¿Se da cuenta? Vamos a orar al Señor
Usted puede venir delante del Señor y decirle como el salmista: Señor, por favor, ¿cómo dicen allá? Calladito. A veces hasta es vergonzoso. Por eso el Señor en una ocasión molesto decía: ¿cómo es posible que los hijos de las tinieblas sean qué? O sea, sean más sabios que... Es vergonzoso. ¿Cómo es que ellos son más sagaces? Y es que usted y yo tenemos que venir delante de Él y decirle: Señor, es necesidad mía, pon guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. ¿Quiere venir? Venga al Señor. Vamos a orar. ¿Quiere hacerlo ahí en su lugar? Hágalo ahí. Pero hágalo sinceramente. No hay uno, desde el más pequeño hasta el más anciano, necesita de esto. Y hay algunos que mucho más todavía, porque esa lengua no tiene control. Y es necesario decirle: Señor, aquí estoy. Vamos a orar, doble sus rodillas. Vamos a orar al Señor. Padre bendito, en esta noche nos acercamos ante ti. Te damos muchas gracias, Señor amado, porque tú hablas a nuestras vidas por medio de tu palabra. No es fácil reconocer. No es fácil reconocer. Tu palabra es como martillo que quebranta la piedra. Tu palabra es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos. Tu palabra, Señor amado, penetra. Tu palabra, Señor amado, penetra, traspasa lo más profundo de nuestro ser. Señor, gracias por tu palabra. Que sea nuestra oración como la petición de tu siervo: sean gratos los dichos de mi boca. Que sea nuestra oración: oh Jehová, guarda a mi boca, guarda la puerta de mis labios. Señor, tú nos conoces a todos. Señor, glorifícate por medio de tu palabra y trabaja con cada uno, Señor. Trabaja con cada uno, habla a cada corazón, habla a cada vida, Señor. Que cada uno, mi Dios amado, pueda pensar en sí mismo y poner, Señor amado, esa lengua bajo el gobierno y dominio de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Te ruego, Señor amado, que tú sigas obrando, que cada uno pueda meditar en tu palabra y tú obres por medio de ella. Gracias. Despídenos en paz con tu bendición. Que mientras distante unos de otros la gracia de Cristo, tu amor incomparable, la comunión y participación con tu divino y santo Espíritu sea con todos, ahora y siempre. Amén. 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 Dios les bendiga, amados hermanos.